¿Qué se festeja el 9 de julio? El día de la declaración de la independencia. Sí, que dejamos de estar dominados por los españoles. El día de la independencia se conmemora que ya dejamos de depender de España, ya ellos no toman nuestras decisiones. Sí, se conmemora el bicentenario de la independencia argentina, que se dio en 1816. Sí, ese día cortamos todos lazos formalmente contra la monarquía española y también se declaró que éramos libres de cualquier otra dependencia extranjera. Bueno, el 9 de julio en nuestro país se festeja el llamado Día de la Independencia, ¿sí? Cuando se celebró en la provincia de Tucumán el congreso en donde las provincias de la República Argentina declararon su independencia de manera oficial, digamos, después de lo que fue la llamada Revolución de Mayo en 1810. En 1816 llega formalmente la independencia. En 1810 se había formado un gobierno provisorio y supuestamente, en parte, porque Fernando VII estaba prisionero, y cuando Fernando VII volvió después de la derrota de Napoleón, ante el reclamo de él de que devuelvan sus colonias, nos declaramos independientes. La independencia es la libertad de cada ser. Cada uno somos libres de hacer lo que queramos y no estar bajo el mando de alguien. Independiente soy cuando puedo tomar mis propias decisiones, cuando puedo elegir, cuando me puedo equivocar y volver a empezar, cuando no dependo de otros mis criterios y mi forma de pensar. Ahí soy independiente. Me parece que como país la independencia nos dio la oportunidad de hacer de cometer nuestros propios errores y como país, ¿no? De resolver nuestras propias situaciones a nuestra manera. Creo que sentirse independiente me parece que va por el lado de tomar decisiones de una manera autónoma, y me parece que uno puede actuar realmente, digamos, de manera coherente con sus pensamientos y sus convicciones sin que se involucren, digamos, otros factores externos en el medio. Me parece que eso es para mí ser independiente, sentirse independiente. La independencia, la independencia es madurez y es responsabilidad también. Yo creo que como seres humanos, como individuos, tenemos en nosotros, en nuestro espíritu, el ansia de libertad. Es algo que es como natural en nosotros, y yo creo que tarde o temprano nos hemos rebelado ante cualquier tirano. Y yo pienso que seguiríamos siendo una especie de colonia, la cual con los conflictos que hay en el mundo, pienso que estaríamos en una situación parecida. Imagino que no tendríamos identidad, no tendríamos un sentido de pertenencia como el que tenemos de amar nuestra tierra y amar nuestras costumbres y todo eso, lo cual hubiera sido muy negativo. Creo que si no nos hubiéramos independizado en el 16, nos hubiéramos independizado en el 20, en el 25, en el 38, pero nos hubiéramos terminado independizando. Estamos en un proceso de independencia todavía, así que creo que hubiera pasado de todas formas. Hay muchas cosas que me parece que se podrían cambiar, digamos, si uno podría borrar algo de la historia argentina. Hay cosas también muy tristes que se podrían borrar. Lo primero que se me viene a la mente es todo lo que tiene que ver con gobiernos de facto, dictaduras militares. Me parece que si eso se podría de alguna manera borrar o eliminar de la historia argentina, me parece que todo hubiera sido un poco mejor y un poco menos injusto en nuestro país. Bueno, las guerras civiles que hubo para llegar a lo que hoy somos como país, algunas dictaduras en las cuales desaparecieron y murieron muchas personas. Creo que son las heridas más graves y recientes que tiene nuestro país. Obviamente la dictadura está entre los principales, pero también cambiaría el menemato, la década del 90,
que fue, me parece, nefasto para nuestro país, sobre todo en materia económica y hundiendo en la pobreza a muchísima gente, que desembocó en la peor crisis que tuvo la Argentina económica y social, que fue el 2001. Creo que algo importante que hubiera sido para el país es no haber vivido tantas rupturas de la democracia. Yo creo que nos hizo mucho mal, no aportó yo creo que los errores pueden aportar si uno aprende de ellos, pero cuando te quitan la posibilidad de elección, la independencia, la libertad, siempre también te quitan el crecimiento. Por eso creo que los golpes en el país no hicieron bien, y eso lo cambiaría. Depende de la persona, depende de la edad. Hay algunas personas que se identifican más con la independencia, que son más grandes, y los más chicos no. Sí, se le da importancia. Por lo menos yo le doy mucha importancia y de vez en cuando trato de informarme cada vez más, aunque ya he sabido y desde jardín que nos vienen enseñando lo básico, que está bueno saberlo. Y los más grandes sí, la gente más grande, pero ahora no, casi. Hoy en día lo considero un feriado más, pero sí, sé que es una fecha patria y tal vez le tendría que dar la importancia que lleva la fecha. Pero bueno, sí, es un feriado más para mí. Yo voy a los actos porque tengo nietos y sinceramente nadie le presta atención a los actos ni a lo que hacen los chicos. Los padres se entretienen hablando, están más ocupados con el celular que con la fiesta en sí. No saben respetar el ingreso ni la salida de la bandera y son muy pocos los que llevan esta bandera. ¿Cómo lo vivían antes y cómo lo viven ahora los adolescentes? Yo creo que igual, no creo que haya cambiado mucho. Tal vez sí se tendría que enseñar más el valor de patrio hoy en día. Para mí antes tenía un valor sentimental, o sea, se hacía con un sentimiento de patriotismo. Ahora se siente casi como una obligación. Tengo que ir. En cambio, antes uno quería participar. Desde el incentivo a veces del alfajorcito que nos daban cuando terminaba el acto, hasta que cuando uno era más grande podía entender que valía la pena ser independiente. Y normalmente íbamos al colegio, me ha tocado ir a la casa de gobierno, me ha tocado ser abanderada y escolta y hacerlo en los desfiles. En ese momento había desfiles, o sea que seleccionaban un grupo y íbamos con la bandera para acá, para allá. Bien, muy bien. Para nosotros no nos faltaban los guantes blancos, el delantal impecable, las trencitas o las colitas, lo que tuviéramos impecables. Y la escarapela se vivía de otra manera. Se valoraba mucho y sobre todo se incentivaba la idea de independencia. O sea, no era solamente una fiesta, sino que era un orgullo poder ir a esa fiesta, porque los maestros venían contándonos con tiempo cómo había sido y de qué manera se había logrado. Y aunque no sea demasiado modesto, cuando fui abanderado un 9 de julio en Campo de Mayo, que fue algo así muy emocionante, muy lindo, muy fuerte. Era un poco la culminación de todos esos valores en los que uno creía y sigue creyendo. Los jóvenes lo toman como un día de descanso, un día para no ir al colegio, para dormir más, un día libre, nada más. Me parece que los jóvenes no le prestan mucha atención a las fechas patrias. Tal vez no es, la culpa la tenemos los adultos, que no sabemos inculcarles realmente la importancia de recordarlas y hacerles recordar qué fue lo que sucedió en esos momentos. Espero que se vuelva a celebrar como antes, es decir, que no se pongan las banderas únicamente por un partido de Argentina y se pongan realmente con un sentimiento más patrio. Somos poco nacionalistas. Sí. En ustedes está el hecho de inculcarlo.
creo que por mis hijos y por mi nieto veo que han tomado otra dimensión mucho más importante que la nuestra, por lo menos en lo que me pasó a mi familia. Uno, porque yo se los inculqué, porque lo recibí también de mis tíos y de mis padres y de mis maestros, y tuve la suerte de tener maestros que miraban la historia desde otro punto de vista. Entonces yo les inculqué a mis hijos que tenían que leer un poco más la historia profundamente. Y así que en ese aspecto yo veo como que hay una mejor, los jóvenes veo que hay mucha más predisposición a entender mejor la historia. Creo que se está volviendo a festejar, lo veo también así. Veo más banderas por todos lados, como que lo veo más patriótico, está bien. Sí, los valores sí, no han cambiado, porque, como te decía antes, nos inculcaban a nosotros inculcábamos a nuestros hijos, y nuestros hijos hoy, yo que ya tengo nietos, le están diciendo lo mismo a sus hijos. Los valores son los del progreso, los valores son los de no ser más que nadie, pero tampoco menos. O sea, esos valores de igualdad, esos valores de formar un país, formar una patria, es algo que se transmite. Hasta el día de hoy tengo una bandera grande en la vidriera. Sigo utilizando escarapelas, pese a que como soy viejo a veces me olvido de ponérmela, pero sí es... En casa sigue la tradición de poner la bandera, sigue la tradición de ponerse una escarapela. Porque me hace sentir a veces esos días un poco diferente el día, que parece que fuera diferente para uno, y se me hace que sí, que es mi obligación usarlo. Cuando uno muestra con alegría una escarapela, es una forma de identidad. Es decir, unidos es mucho más fácil que si tengo que empujar un auto solo, se me hace difícil. Si somos tres, es más fácil que podamos llevarlo sin tanto esfuerzo, y el país es un poco eso. Sí, somos independientes porque no dependemos de nadie. Y creo que básicamente es eso, porque no dependemos de nadie y como país. Pero bueno, cada uno también tiene sus pensamientos, ¿no? Creo que también es eso. Sí, nosotros somos independientes, somos un país libre. Y pienso que a cierto punto, si me pongo a comparar con otros países del mundo, la verdad que no. Sí, porque ya nadie decide qué hacer sino el gobierno ahora, el gobierno argentino. Yo creo que en parte sí y en parte no, porque dependemos de algunos países, como por ejemplo de Brasil. Nuestra industria no es 100% nacional, no somos solamente nosotros, dependemos de otros países y lo que le pasa a otros países, y tenemos relaciones con otros países. Sí, somos independientes, somos un país que tiene su propio gobierno, sus propias autoridades, tenemos representantes en todos los parlamentos, digamos, como el Mercosur, como la OEA, o sea, somos un país independiente. No pienso que somos independientes porque creo que dependemos todavía de otros países, no sé si de España, quizás más de Estados Unidos, considero que sí. Y bueno, nada, dependemos mucho de la economía de otros países. Sí, somos independientes, tenemos nuestros símbolos, nuestra moneda, votamos, elegimos nuestras autoridades. Somos un país independiente, pero a veces miramos mucho lo extranjero y no valoramos tanto lo nuestro. Es libre, pero de cierta manera depende de políticas, de dinero, de extranjeros. Entonces, no sé si hubiese cambiado mucho, realmente. No, creo que no somos independientes del todo. Nuestras decisiones quizás están marcadas por las potencias dominantes. Estamos en un proceso de independencia todavía. Quisiera que fuéramos más independientes. Comparando con aquella época, sí, por supuesto, pero no del todo.